Hemos llegado ya a la lección número 8. El título de esta semana, de la lección de esta semana es Libres para descansar. Y hoy, este día domingo, vamos a hablar del descanso curativo. Y Pastora Dani Perla, vamos a estar estudiando dos historias que nos dejan lecciones, mejor dicho, muy interesantes. Me llama mucho la atención y yo espero que le podamos sacar el máximo provecho. Por eso le agradecemos al pastor que nos acompañe para poder hacer estos comentarios. Pero antes, siempre pedimos la dirección de Dios por medio de una oración. Así que le invitamos a que nos acompañe. Nuestro buen Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque hasta este momento hemos aprendido muchísimo sobre cómo en medio de nuestras cargas emocionales, espirituales, mentales también podemos llevarte todo a ti para que en ti encontremos verdadero reposo. Por eso en este momento suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de hoy y de esta semana. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hoy vamos a comenzar, pastor, hablando sobre una historia que ocurre en el Nuevo Testamento en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vivió en esta tierra, y que aparece en Marcos capítulo 2, versos del 1 al 4 aparecen los primeros elementos, pero Marcos capítulo 2. Nosotros sabemos hoy en día que el descanso es importante para el sistema inmune, para que nuestro sistema inmunitario pueda desarrollar de la mejor manera sus actividades internas en nuestro cuerpo. Pero pastor, sinceramente hay muchas cosas que nos quitan el sueño hoy en día, desde una noticia en el consultorio médico hasta algunas cosas que tal vez solo en nuestra mente estamos fraguando. ¿Y por qué es tan importante que comprendamos que a veces estas cosas que nos quitan la paz también nos están quitando la salud? Definitivamente, creo que esta semana vamos a estudiar la relación entre esos elementos de salud, enfermedad y curación. Cada uno tiene su proceso, su etapa, cómo Dios está en medio de cada una de estas cosas, y también conocer la enfermedad, no solamente que la causa son factores físicos, sino que también factores tales como usted mencionaba, factores emocionales, psicológicos y también espirituales. En esta historia del paralítico, nosotros encontramos que este hombre estaba imposibilitado, pero a raíz de lo que vamos a estar estudiando hoy, vamos a descubrir que este hombre tenía una carga de culpa, una carga emocional muy grande, que era la causa, en este caso, de su enfermedad. No todas las enfermedades eran siempre resultado de esas cargas, de un problema emocional. Por ejemplo, estoy recordando San Juan 9, cuando había una persona ciega de nacimiento y los discípulos preguntaron, bueno, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Y Jesús le dice, no, esto no tiene que ver con que alguien pecó, pero en este caso, de la manera como Jesús aborda la situación de este hombre, sí llegamos a reconocer que había una causa, un trasfondo emocional y espiritual. Bueno, me llama mucho eso la atención porque la escena es bastante dramática, pastor. La multitud que siempre rodeaba al Señor Jesucristo no deja pasar a los amigos que llevan a este paralítico porque él no podía movilizarse solo. Y bueno, ellos deciden que van a abrir el techo. Querían hacer todo cuanto pudieran para presentarle a este paralítico al Señor Jesucristo. Y pastor, bueno, ya que usted dice ahí, la forma en que aborda Jesús nos da ese pequeño detalle, bueno, en pequeño decimos ahora, pero nos da ese detalle de que había más de fondo. ¿Cómo aborda Jesús esto? Porque cuando uno ve a un enfermo, lo primero que piensa es lo que necesita es sanidad física. Y es lo que yo me imagino acá, él necesita ser sanado, como ya se va a ver en otros relatos que Jesús sanó a otros paralíticos. Es correcto, pero el asunto es que Jesús a este hombre no lo sana inmediatamente, sino que comienza tratando la situación de perdón de pecados. Ahora, ¿por qué no lo sana inmediatamente? Porque si lo restaura físicamente sin haber tratado esa parte emocional, espiritual, lo que hubiera sucedido son una de dos cosas, o las dos cosas. Este hombre volverá a enfermarse, o este hombre volverá a practicar aquellas cosas que le estaban haciendo daño. Pero ¿sabe qué? Creo que tenemos también el tiempo para ver este tema en amplitud con la lección
de mañana. Claro. Pero algo que también me llama la atención es cómo abordar cuando alguien está enfermo. Y aquí entramos en la situación de los amigos de este hombre. Para comenzar, qué bueno que tenía amigos, sí. Porque bien dice la Biblia, hay del que está solo, si se cae, ¿quién lo va a levantar? Así es. Hay personas que tienen amigos y benditos los amigos, porque ellos pueden ayudarte cuando en alguna manera, por alguna razón, ya sea de salud o sea alguna otra causa, tú quedas imposibilitado, tienes amigos que te ayuden. Y aquí vemos el valor de la amistad. Incluso lo podemos aplicar más espiritualmente. Cuando alguien está pasando un problema, nosotros estamos llamados para ayudar a esa persona, y no necesariamente que la persona salga sola, sino que ahí estamos nosotros. Ahora, lo que hicieron estos amigos, rompieron el techo, un techo, se cree que era la casa de la suegra de Pedro, yo no lo sé, pero es la tradición, lo que pasa, sí, eso es lo que se dice. Nos podemos imaginar a Pedro ahí en todo, bueno, es una escena, pero estos amigos no les importó el costo de reparación posterior de esto que habían hecho. Para ellos lo más importante era su amigo, la vida, era la vida, era la persona. Y aquí nosotros podemos tener una lección. A mí esta historia me ha llamado la atención por esa razón, porque lo económico, lo material, se hace después, pero lo importante es ayudar a la persona. A veces podemos, por conservar ciertas cosas materiales, podemos descuidar la restauración física, emocional y espiritual de una persona, y creo que esta es otra de las grandes lecciones que nos deja esta historia. Bueno, definitivamente, pastor, porque hay que concluir un poco en la idea de que aquí, en este mundo, siempre vamos a tener que enfrentar estas circunstancias de dolor, de enfermedad, pero llama mucho la atención que aunque mañana se va a tratar cómo Dios trata con estos asuntos, con estos problemas que van más allá de lo físico, hoy sí resulta algo muy interesante. Los amigos eran amigos porque no estaban juzgándolo. Al parecer, y eso usted lo puede leer en el relato ampliado que hace Ellen de White en El deseo de todas las gentes, él ya había ido con algunos líderes judíos, pastor, en busca de ayuda, y ellos lo habían desechado porque era como, es tu culpa y tú lo estás pagando lo que mereces. Sí, y es triste esa actitud de los líderes religiosos cuando dejan a las personas sufrir solas las consecuencias de sus pecados. Es cierto, alguien puede ser responsable por lo que está sucediendo, pero esta historia nos muestra, no tenemos que dejarlo solo. Y eso que usted menciona especialmente, que se comenta, no había habido solución para este hombre. Ahí estaban los amigos, ahí estaba este hombre, pero qué bueno que encontraron a Jesús. Y también otra frase aquí interesante, que Jesús, dice la Biblia, vio la fe de ellos. Sí. ¿Acaso la fe es algo que se ve? Yo pregunto. O no hemos dicho que la fe no es un sentimiento, ok, pero ¿a qué se refiere que Jesús vio la fe de ellos? Porque recordemos que la fe siempre tiene un componente esencial que va unido, y son las obras, es actuar. Usted quiere salir de un problema, hay que moverse. Quiere ayudar a una persona que está pasando una situación, hay que moverse, hay que buscar, hay que llamar, hay que comenzar a cambiar el entorno, pero especialmente esta semana también nos vamos a concentrar en la otra historia, en las enfermedades mentales, emocionales, y creo que si nosotros somos un pueblo de fe, tenemos que saber que podemos hacer algo, no solamente orar, sino tenemos que movilizarnos hacia encontrar una solución, y eso no es negación de la fe, más bien es un complemento a la fe. Excelente, pastor. Bueno, y para finalizar nuestra reflexión de hoy, me llama mucho la atención una cosa. Aunque no es bueno echar la culpa a nadie, y nuestro papel no debe ser el de juzgar porque una persona está en una situación, entender la causa de esa enfermedad puede ser, en algunos casos, un paso crucial para la curación y la recuperación. Imagino yo que esto es importante para la persona que está pasando por un proceso, también reconocer qué pudo haberlo llevado hasta ahí, porque ahí comenzaría a dar los pasos para la curación. Correcto.
Creo que es importante porque ahí viene en la oración, se hace una oración de confesión con nombre y apellido. No solo así, bueno, perdona mis pecados, pero ¿cuáles? No, sino que yo le digo al Señor específicamente este pecado, esta acción, este sentimiento. Y también ayuda para que la persona sepa cuál es la solución, la posible solución a esos problemas. Una de las cosas más difíciles para un médico o para el sistema de salud es intentar restaurar a una persona, pero no se sabe cuál es la causa de la enfermedad. Es algo que yo siempre he visto, bueno, lo hemos experimentado algunas veces y uno le pregunta a un médico, ¿y cuál es la causa? Y qué duro es que el médico diga, no se sabe. No se sabe, no hay una razón, o esta enfermedad es difícil o es desconocida. Entonces uno no tiene de dónde obrar. Pero yo creo que si la persona es consciente y dice, miren, yo tengo este problema, yo hice esta práctica, yo sé que esto no va a ser fácil. No, para este hombre no fue fácil, pero notemos que Jesús expuso públicamente que este hombre tenía un problema de pecado y un problema espiritual, pero lo hizo para salvarlo, no para condenarlo. Y no va a ser fácil para una persona a veces confesar. Una vez, y quiero comentar esto así rápidamente, había una señora ya anciana, vivía sola, sin familia, y ella estaba pasando un dolor muy grande, una enfermedad muy terrible, y ella me preguntó un día y me dijo, pastor, yo cuando estaba joven tuve un aborto, ¿y será que Dios me está castigando? Wow. Y bueno, usted quiere saber la respuesta a esta pregunta, creo que la vamos a desarrollar en los días posteriores, pero es bueno que usted identifique la causa. No siempre será fácil, no siempre se va a decir públicamente, pero si se quiere encontrar sanidad, muchas veces lo mejor es identificar, si uno está consciente que hay una causa que se conoce, es identificar esa causa y de ahí ir hacia la restauración. Muy bien, pastor, muchas gracias por estos comentarios, porque recuerda, el tema de hoy es descanso curativo. Estas cosas que nos quitan paz impiden justamente ese descanso, pero creo que hoy podemos orar, pastor, para que el Señor nos ayude a reconocer si hay alguna causa que está ahí de fondo que tal vez no hemos querido sacar a la luz, que desprendiéndonos de esa, entregándosela al Señor, finalmente nos pueda dar descanso. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta historia que es el retrato de la humanidad, donde todos estamos enfermos, donde todos, Señor, reconocemos que hemos pecado, pero también reconocemos que hay un Salvador, que es Cristo, y reconocemos, Señor, que tenemos que hacer algo también para poder conseguir nuestra sanidad. Gracias por las personas que interceden, por las personas que se movilizan, por las personas que están llevando a otros esperanza. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.